doctor Carlos Fernando Rigoni. Él es abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1976. Ha ejercido su profesión en forma ininterrumpida durante el lapso de 44 años. Es especialista en Derecho Administrativo con orientación al sector público no estatal. En su dilatada carrera profesional ha desempeñado diversos cargos y funciones públicas estatales y no estatales. Entre las primeras merecen mencionarse haber sido director general del Registro General de la provincia y procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba. En la función pública no estatal, con referencia a la ética en la abogacía, fue presidente de la Sala A del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Córdoba y autor del primer reglamento del Tribunal Arbitral. Fue director de la Sala de Ética del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, en el periodo 2009-2011, en el periodo 2009-2011 y desde el 2015 hasta la fecha, es instructor único de los cursos de ética y ejercicio profesional exigidos por el artículo 4, inciso 6, de la Ley 5805 de colegiación obligatoria del Colegio de Abogados de Córdoba, como requisito para el otorgamiento de la matrícula profesional a los abogados de la jurisdicción de nuestro colegio. Es actual director de la Sala de Derecho Disciplinario y Ética Profesional del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, que comparten, digamos, la dirección con el doctor Daniel Vaz. Fue presidente del Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba durante 3 mandatos consecutivos, correspondientes a los periodos 1993-1999. Ha publicado numerosos artículos y trabajos monográficos y dictado conferencias y disertaciones sobre temas inherentes a la ética en la abogacía. Fue distinguido con el premio al libro, el primer premio al libro del año 2011, otorgado por la Federación Interamericana de Abogados, por su obra Per Ethicam ad Justitiam, o sea, por la ética hacia la justicia. Es un estudio integral del régimen ético de la abogacía de la provincia de Córdoba, que fue publicado por la editorial Lerner en noviembre del 2010, siendo el único autor cordobés y segundo autor argentino en haber recibido ese galardón. En la actualidad es asesor legal de distintos colegios profesionales, también de la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica y de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, FEPUC, que nuclea 33 colegios y consejos profesionales de la provincia de Córdoba. Bueno, el doctor también tiene un vasto currículum, pero bueno, está circunscripto exclusivamente a las cuestiones de la abogacía, de la ética en esta oportunidad. Doctor Carlos Fernando Rigoni, queda en el uso de la palabra. Gracias, Mabel. Bueno, menudo compromiso me han puesto los colegas que me han precedido en sus exposiciones, doctor Rivera Oré, la doctora Castañeda Sánchez, bueno, y de la exposición de cariz filosófico del doctor Rivera Oré, yo me voy a dirigir hacia la regulación de la ética en la abogacía en nuestra provincia de Córdoba, y ya les voy a comentar por qué nos vamos a referir a la provincia de Córdoba y no a la regulación de la ética de la abogacía a nivel nacional. Y me voy a trasladar desde Colombia, desde la querida Colombia, la hermosa República de Colombia, a nuestro país y a nuestra querida provincia y ciudad de Córdoba. Yo les voy a compartir una pantalla en donde espero que la tecnología me ayude y lo pueda lograr. Allí estamos. No sé si se está viendo, Mabel, ¿puede ser? No se está viendo, Carlos. A ver. Voy a poner compartir pantalla. Sí, de esa manera sí lo podemos ver. A ver, compartir pantalla. Y ahora abro el archivo. ¿Ahora sí? ¿No? No todavía. A ver, alguna ayudita técnica. Voy a ver si desde el colegio pueden. Porque al ser anfitriones nosotros podemos hacerlo. Al compartir pantalla se puede ver se pueden ver las imágenes. A ver, voy a pedir ayuda al colegio. Ahí está. Creo que ahí está. Bien. Bien. Sí, fantástico, gracias. Bueno,
Mi exposición, como lo dice la pantalla, va a girar en torno al régimen legal ético disciplinario de la abogacía de la provincia de Córdoba. Es un régimen que está contenido en la ley provincial 5805, y me voy a referir simplemente a algunas características y particularidades que lo distinguen. ¿Por qué no puedo aportar sobre este tema una visión de tipo nacional? Bueno, es porque en el caso de nuestro país, las profesiones reguladas por el Estado tienen, digamos, dos planos de regulación y control. Por un lado están los títulos de grado, que son otorgados y con competencia exclusiva y excluyente de la nación, y por el otro lado está el gobierno y control de las profesiones, lo que podemos denominar poder de policía sobre las profesiones, que es competencia de las provincias y en forma exclusiva y excluyente. Tengo que decirles que las profesiones son reguladas por el Estado, porque el Estado es garante tutelar del interés público. Y allí, en el artículo 43 de la ley 24.521, que es nuestra Ley Nacional de Educación Superior, se define de modo genérico cuáles son las cuestiones de interés público. Ese artículo habla de actividades profesionales que pongan en riesgo directo o comprometan la salud, la seguridad, los derechos, los bienes y la formación de los habitantes. Cuando hablamos de los derechos, sin duda nos estamos refiriendo directamente a la abogacía y a los abogados, toda vez que no se concibe la defensa de los derechos sin que exista esa herramienta necesaria que somos los abogados para que todas las personas, todos los habitantes de la nación gocen ampliamente de las tutelas y garantías fijadas por la Constitución Nacional en primer término y después las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto de, digamos, diversificar el poder de policía de las profesiones a través de los títulos, por un lado, a cargo de la nación o como competencia exclusiva y excluyente de la nación, y el gobierno y control de las profesiones como competencia exclusiva y excluyente de las provincias, está dicho en el artículo 42 de la mencionada ley 24.521 de Educación Superior. Así se dice que los títulos oficiales otorgados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Educación certifican la formación académica recibida y habilitan el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio, continúa diciendo la norma, del poder de policía que corresponde a las provincias. Entonces, tenemos... Perdón, Carlos, sí. Discúlpame, no están pasando las diferentes láminas. Quedó en la segunda. Sí, es que todavía estoy hablando de la segunda, Mabel. Perdón. Bueno. Perdón. Entonces, el fundamento legal específico de esto de lo que estábamos hablando está en el artículo 42 de la ley 24.521. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué. Bueno, esto tiene fundamento constitucional, fundamento de la Constitución Nacional, sobre todo en el artículo 1, cuando habla del régimen federal de gobierno, en el artículo 5, cuando habla de la autonomía de las provincias, en el artículo 121, que establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, y el artículo 75, contrario sensu, que el artículo 75, como todos sabemos, es el que establece cuáles son las materias sobre las cuales puede regular y legislar el Congreso de la Nación. Y allí no está previsto el gobierno y control del ejercicio profesional, o sea, el poder de policía sobre las profesiones, que como están excluidas dentro de las potestades delegadas por las provincias al gobierno federal, la conservan efectivamente las provincias. Ahora, ¿qué pasa en nuestra provincia y con la abogacía? Bueno,
El artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, según el texto ordenado por la Reforma Constitucional de 1987, dice que la provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio en las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad en forma democrática y pluralista, conforme las bases que establece la legislatura. Cuando este artículo de la Constitución Provincial habla de las bases que establece la legislatura, está haciendo referencia a las leyes que regulan en el ámbito de la provincia cada una de las distintas profesiones que son reguladas por el Estado, como les decía antes, por comprometer el interés público. Si nosotros concebimos el poder de policía sobre la profesión de abogado, distinguiendo lo que es gobierno de la profesión y control del ejercicio, podemos decir que en nuestra provincia esos dos variantes o esos dos componentes del poder de policía están en alguna medida divididos. El gobierno de la profesión corresponde a los colegios de abogados. El control del ejercicio profesional corresponde al Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. A los colegios de abogados les compete otorgar y suprimir la matrícula profesional. Normalmente la supresión de la matrícula profesional, sea en forma temporaria, por una suspensión, o en forma definitiva, por una cancelación de la matrícula, proviene de sanciones aplicadas desde otras órbitas o desde otros órganos. Desde el órgano jurisdiccional, en aquellas cuestiones en donde, por ejemplo, un abogado hubiera sido condenado por algún delito que conlleve como pena accesoria la imposibilidad de ejercer la profesión, o puede ser también una cancelación de la matrícula o una suspensión de la matrícula dispuesta por el Tribunal de Disciplina de Abogados. Entonces, decimos que los colegios de abogados tienen el gobierno de la profesión de abogado porque a ellos les compete el otorgamiento y supresión de la matrícula profesional. También es muy importante dentro de las funciones de los colegios de abogados el combate al ejercicio ilegal de la profesión, que, como todos sabemos, se configura el ejercicio ilegal de la profesión como delito previsto en el artículo 247 del Código Penal argentino, no solo cuando se desarrollan actos propios de una profesión sin poseer el título profesional habilitante, sino también la autorización correspondiente, dice esa norma, en expresa referencia a lo que es la matrícula profesional. Por supuesto que el ejercicio ilegal de la profesión como delito será más grave si no existe título, que en el caso de que existiendo título no hubiera matrícula de habilitación para el ejercicio profesional. Y como decíamos recién, el control del ejercicio profesional está a cargo del Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Esto está dicho en el artículo 50 de la Ley 5.805, que es la que contiene el régimen ético-disciplinario del ejercicio de la abogacía en la provincia de Córdoba, y el Tribunal de Disciplina ejerce el poder disciplinario sobre todos los abogados de la provincia por las faltas cometidas en el ejercicio de la profesión o que afecten el decoro de esta. Entonces, conviene analizar o exponer en la relación o la interrelación que existe entre los colegios de abogados y el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Ambas son entidades creadas y reguladas por la Ley 5.805. Tanto los colegios de abogados como el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba están regulados, creados y regulados por las disposiciones de la Ley 5.805. Ambos, los colegios de abogados y el Tribunal de Disciplina, tienen la misma naturaleza jurídica, son personas jurídicas de derecho público no estatal.
son de derecho público porque ejercen funciones que son originarias del Estado, que por delegación del Estado cumplimentan estas personas jurídicas. Y son no estatales justamente porque no pertenecen a la estructura estatal centralizada o descentralizada. Los colegios de abogados y el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba son entidades autónomas, son independientes, no están subordinadas la una a la otra, no hay relación de subordinación entre ellas. Y inclusive las autoridades, las conducciones, los integrantes, tanto de los colegios de abogados como el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba, son elegidos en elecciones independientes, tienen mandatos diferenciados y por lo tanto entre ellos existe una relación de autonomía e independencia bien marcada. No obstante esto, ambas entidades cumplen funciones complementarias en el poder de policía sobre el ejercicio de la profesión de abogado en la provincia de Córdoba. Quiero decirles que en la provincia de Córdoba existen 11 colegios de abogados con una jurisdicción territorial que coincide con las circunscripciones judiciales en las que la provincia está dividida. Todos los colegios de abogados tienen el mismo rango, atribuciones y funciones. Inscriben a los abogados domiciliados dentro de su jurisdicción territorial. En cambio, el Tribunal de Disciplina, como les decía, ejerce el poder disciplinario sobre todos los abogados inscritos en la provincia, matriculados en todos los colegios de abogados existentes en la provincia de Córdoba. ¿Por qué hablamos de régimen legal, ético-disciplinario de la abogacía en la provincia de Córdoba cuando referimos a la ley 5.805? Porque tiene todos los componentes o los elementos necesarios para constituir un verdadero régimen legal. Contiene normas de fondo, contiene normas de procedimiento dentro del proceso disciplinario, contiene sanciones incidentes en el ejercicio profesional, se proyectan su incidencia en el ejercicio profesional, contienen una autoridad pública, bien digo, no estatal de aplicación específica, que es el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba, y tienen también una instancia de revisión judicial de la sentencia de disciplina. Quiero referirme puntualmente a cada uno de estos aspectos que he enumerado precedentemente. Las normas de fondo contenidas en la ley 5.805 están expresadas a modo de principios, de deberes y de infracciones. En cuanto a los principios, merece mencionarse el artículo 10 de la ley 5.805, que es el que establece que cuando el abogado accede a la matrícula que lo habilite para ejercer la profesión en condiciones de estricta legalidad en el ámbito de la provincia de Córdoba, debe prestar juramento o formal promesa de ejercer leal y honradamente la profesión de abogado y observar en el ejercicio la Constitución y las leyes de la nación y de la provincia. Entonces, allí tenemos principios, normas de fondo consagrados a manera de principios que indican que el abogado debe desempeñarse en forma leal, en forma honrada y con sujeción a las leyes, entendiendo por tales a la Constitución de la Nación y de la provincia y a las leyes de la Nación y de la provincia. Acá también tenemos que hacer un paréntesis que está indicado en el asterisco. Y me refiero concretamente al inciso 5 del artículo 4 de la ley 5.805.
Ese artículo es el que establece los requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado. Según el texto original de la Ley 5.805, para ejercer la profesión de abogado, el inciso quinto, decía ser persona de buena conducta. O sea, establecía allí un patrón ético de la abogacía que constituía un verdadero estándar jurídico similar al del buen padre de familia del derecho civil o al buen hombre de negocios del derecho comercial. Establecía una pauta de conducta genérica que configuraba una vara o una línea o lineamiento bajo el cual debía juzgarse la conducta del abogado en el ejercicio profesional. Y esa norma, ese principio tan sencillamente expresado, el de ser persona de buena conducta, irradia sobre el resto del régimen legal contenido en la Ley 5.805 en los aspectos ético-disciplinarios. Aspectos en donde, al haber desaparecido ese principio, es como que podrían llegar a ser objetos de cuestionamientos en orden a su legalidad y su constitucionalidad. El de ser persona de buena conducta, era un requisito establecido por el texto original de la Ley 5.805. En la actualidad, gracias o por desgracia, merced a una reforma introducida por la Ley 10.161 del año 2012, ha sido reemplazado por el siguiente texto: acreditar buena conducta mediante certificado de antecedentes personales otorgado por la Policía de la Provincia de Córdoba y Autoridad Nacional competente. O sea, se ha mutado un patrón ético establecido por un requerimiento de conducta definido como ser persona de buena conducta por un simple certificado emitido por la autoridad policial de la provincia y por el ente nacional competente, que lo único que demuestran es que el abogado no es un delincuente. Y cuando digo esto, lo digo porque esa norma que les acabo de leer dice que esto de obtener un certificado de los antecedentes personales otorgado por la Policía de la Provincia de Córdoba, de Autoridad Nacional competente, dice a los efectos de lo dispuesto en el artículo 2, inciso 3 de la presente ley. Cuando revisamos el inciso 3 del artículo 2 de la presente ley, habla de los que hubieran sido condenados por delitos contra la propiedad, prevaricato, revelación de secretos, falsedad o falsificación, u otro delito infamante, y todos aquellos condenados a penas que lleven como accesoria la inhabilitación profesional mientras subsistan las sanciones. O sea, lamentablemente, esa enmienda introducida a esa norma de la Ley 5.805 ha terminado de desdibujar ese patrón ético de la abogacía que era, como les relataba recién, el ser persona de buena conducta. Esa enmienda no fue introducida por quienes promovieron la reforma de la Ley 5.805 en esa oportunidad. Esa reforma fue promovida por la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, y de este inciso no se decía absolutamente nada, o sea, permanecía inalterado. Sin embargo, un legislador que es abogado y que tenía relación con las entidades profesionales de la abogacía, entendió que el ser persona de buena conducta como definición del patrón ético de la abogacía podía dar lugar a interpretaciones arbitrarias de parte del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba y como tal incurrir en ilegalidad en perjuicio de los abogados. Sin embargo, este doctor, este colega,
no tuvo en cuenta que en ese momento la ley llevaba más de 35 años de vigencia y jamás se había cuestionado la constitucionalidad o la legalidad de ese principio ético liminar que exigía el abogado ser persona de buena conducta. Cuando uno pretende reformar una ley, yo siempre digo que es como abrir una puerta en donde pueden ingresar los invitados, pero también pueden ingresar los colados, o sea, personas indeseables que no deseamos recibir y por lo tanto no lo hemos invitado. Bueno, cuando uno proyecta reformar una ley, hay que tener esa precaución y hay que tener ese cuidado. Volviendo a las normas de fondo contenidas en la ley 5.805 que nos permiten definir a la ley 5.805 como un verdadero régimen legal ético disciplinario de la abogacía en la provincia de Córdoba, tenemos que el artículo 19 establece los deberes que deben cumplir los abogados en el ejercicio de la profesión. Y allí también tengo marcado la palabra con un asterisco en rojo, porque el primer inciso de ese artículo 19 dice que el abogado debe prestar su asistencia profesional como colaborador del juez y en servicio de la justicia. En otra parte de la ley, y algunos doctrinarios sostienen que el abogado es un auxiliar de la justicia. Entonces definen al abogado como un auxiliar de la justicia que colabora con el juez en la recta administración de justicia. Bueno, en contra de esa definición, yo siempre me he manifestado en oposición, lo he pensado, lo pienso, lo he dicho, lo he escrito y lo he publicado. Y lo fundamento de esta forma. El abogado no es un auxiliar de la justicia, porque es un componente esencial de todo proceso judicial. No puede existir proceso judicial válido sin que exista un abogado. Es más, en aquellos casos en donde las personas no pueden procurarse los servicios de un abogado en la órbita, en el plano privado, el Poder Judicial le suministra la asistencia de los asesores letrados que ejercen la abogacía en ese plano para suplir la inexistencia de un abogado y convalidar de esa forma la validez de todo proceso legal o de todo proceso judicial. Entonces, yo digo, por un principio de simple lógica, si el abogado es esencial, no puede ser auxiliar. Un principio lógico de no contradicción. Y en cuanto a colaborar con el juez en la administración de justicia, yo creo que también hay un equívoco en esa definición. ¿Por qué? Porque conforme al artículo 17 de la propia ley 5.805, en su primer párrafo dice: en el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardarse. O sea, ese es el verdadero rol, el rango y la jerarquía del abogado en el ejercicio de su profesión. Entonces, quienes colaboran con el juez son los funcionarios y empleados que forman parte del órgano jurisdiccional que el juez preside. Pero los abogados, como estamos equiparados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe sernos guardado o dispensado en el ejercicio de la profesión, en realidad coadyuvamos con el juez en la recta administración de justicia. Entonces, redefiniendo ese concepto, yo afirmo, sostengo categóricamente que el abogado es un componente esencial de la administración de justicia y coadyuva con el juez en aras de la recta administración de justicia. Volvamos a las normas de fondo que nos permiten definir a la ley 5.805
como un régimen legal ético-disciplinario del ejercicio de la abogacía en la provincia de Córdoba. Entre esas normas de fondo están contempladas todas las infracciones que están contenidas y enumeradas en el artículo 21 de la ley 5.805. En ese artículo, a lo largo de 28 incisos, están definidas todas las conductas del abogado que se consideran infracciones ético-disciplinarias. No tiene la estrictez, en esas definiciones no existe la estrictez de la tipicidad del derecho penal. Tampoco existe la amplitud de la analogía del derecho civil, sino que existe una suerte de tipicidad impropia o sui generis que es concomitante o coincidente con la naturaleza sui generis que tiene el proceso disciplinario en su conjunto, en donde conviven normas de derecho administrativo, normas de derecho penal, por ejemplo, el indubio pro reo o el indubio pro abogado que se aplica a quienes están sometidos a un proceso disciplinario. Inclusive hay normas que provienen del derecho civil, como son las normas que refieren a la dispensa de la prescripción cumplida, y que terminan definiendo un proceso que yo he definido como sui generis, característico de un régimen disciplinario específico como es este que regula la profesión de abogado en nuestra provincia de Córdoba. Decimos también que es un régimen porque contiene normas de procedimiento en el proceso disciplinario. Y esas normas de procedimiento en el proceso disciplinario garantizan ampliamente el derecho a la defensa en juicio y la tutela del debido proceso. El abogado sometido a una causa disciplinaria, previo determinarse antes de la apertura si concurren los requisitos de admisibilidad formal o sustancial de la causa, es citado a comparecer estar a derecho para que formule su defensa o descargo, para que ofrezca su prueba. Hay un desarrollo de toda la prueba con el carácter amplio que establece el Código Procesal Civil, en donde la prueba en su procedencia o conducencia se juzga recién en la sentencia. Existe una etapa de alegatos que finalmente derivan en la sentencia disciplinaria. También decimos que es un régimen legal porque hay sanciones que tienen incidencia en el ejercicio profesional. Y allí tenemos sanciones que van desde el apercibimiento privado o público, pasando por una multa, por una suspensión para el ejercicio profesional por un plazo máximo de hasta 6 meses, hasta la cancelación de la matrícula profesional y la exclusión de la posibilidad de continuar ejerciendo la profesión. Debo decirles que en el caso de la cancelación de la matrícula profesional, sobreviene en 2 situaciones que están taxativamente previstas por la ley. Cuando existe una condena por un delito que conlleva la accesoria de impedimento del ejercicio profesional, o cuando el abogado ha sido sancionado con suspensión para el ejercicio profesional en 3 o más ocasiones. Y también decimos que hay régimen legal porque hay una autoridad de aplicación específica que es el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ningún juez de la jurisdicción puede aplicar una sanción a un abogado aplicando o pretendiendo aplicar la ley 5.805. La autoridad de aplicación específica de la ley 5.805 es el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba. Y también decimos que hay régimen legal porque, amén de que existen normas de fondo, que contienen que existen normas de procedimiento, que existen sanciones previstas, que existe una autoridad de aplicación, hay una instancia de revisión judicial de la sentencia disciplinaria. Y en esto también he colocado un asterisco porque es un aspecto
que desde mi punto de vista la regulación es absolutamente inadecuada e inconveniente. El artículo 87 de la Ley 5.805, que es el que regula sobre la instancia de revisión judicial de la sentencia disciplinaria, dice: las resoluciones dictadas por el Tribunal de Disciplina serán revisadas por las cámaras en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Córdoba, conforme el procedimiento establecido en la Ley número 7182 y sus modificatorias. Esa ley no es otra que el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo de la provincia de Córdoba, que implica que la revisión de la sentencia disciplinaria va a ser instada por el abogado sancionado por el Tribunal de Disciplina a través de las acciones de ilegitimidad o de plena jurisdicción que interpone contra el Tribunal de Disciplina y ante la Cámara de la Contencioso Administrativa. O sea, coloca al tribunal en posición de demandado de los abogados que el tribunal ha sancionado. Es decir, el juez disciplinario cambia, deja su banquillo y va y se pone en posición de demanda. Entonces... Doctora Rigoni, perdón, sí. me informa de la parte operativa del Colegio de Abogados que en unos minutos más en la sala se va a iniciar otro evento. Así que si quieres unos minutitos más. Termino en 5 minutos, termino. Bien. Bueno, esto que según los ortodoxos del derecho administrativo es correcto, porque dice que no puede haber una instancia de revisión judicial de un acto administrativo o un acto emanado de un órgano administrativo, como es el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba, y que además debe garantizarse la doble instancia, cuando en rigor de verdad los procesos ante la Cámara en lo contencioso administrativo son una instancia única. Yo creo que esto, de ceñirse a la ortodoxia del derecho administrativo, termina con una degradación institucional del Tribunal de Disciplina, que es por ser demandado del letrado sancionado por el mismo tribunal por infracciones éticas. Creo que existe la necesidad de habilitar una instancia de revisión vía recurso, como por ejemplo existe en la ley registral de la provincia, en donde las resoluciones definitivas del director general del Registro General de la provincia se tramitan como recursos de apelación ante la Cámara en lo civil y comercial en turno de la capital. Para finalizar y para calmar los nervios de Mabel, yo quiero destacar la relevancia de la función del Tribunal de Disciplina a lo largo de los 46 años de su fundación con la sanción de la Ley 5.805. También quiero rendir un homenaje trayendo, rescatando del olvido a los miembros de la comisión redactora de la Ley 5.805, que eran todos excelentes abogados y juristas que jamás transitaron por la magistratura y que hicieron de la profesión un verdadero apostolado por el bien y por la justicia. Esos fueron, en su mayoría no están con nosotros, los doctores Osvaldo Bearzotti, Antonio Broggi Carranza, Hernán Elena, Plinio Illar, Florentino Izquierdo, Enrique Pereira Duarte, Carlos Fernando Puccio, Marcelo Roca y Pedro Leonti. También la sanción de la Ley 5.805 tuvo como gestor importante, trascendental, el doctor Luis Enrique Rubio, que hoy es miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y que en ese momento era secretario legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba y abogó por esta Ley 5.805 que finalmente fue sancionada. Por último, quiero transmitirle, no puedo dejar de transmitirle la satisfacción personal que en mi vida profesional he tenido por haber presidido el Tribunal de Disciplina de Abogados de la provincia de Córdoba durante 3 periodos consecutivos. Creo que es la máxima aspiración a la que puede
tener un abogado en su carrera profesional. A mí la abogacía me favoreció, me benefició, me premió con el haber podido desempeñar esa función que realmente es un logro incomparable y que me hacen sentir la profesión en el sentido de que he llegado a un techo en cuanto a las satisfacciones y a los logros que he podido obtener a lo largo de 44 años de ejercicio profesional. Un saludo muy afectuoso, muy grande a la doctora Rivera Oré, a la doctora Castañeda Sánchez. Ha sido un verdadero gusto tenerlos con nosotros en esto de compartir la patria grande latinoamericana que soñaron Bolívar y San Marcos. Y a la doctora Mabel Solano, que es verdadera alma mater de la FIA en la provincia de Córdoba y en todo el interior de nuestra querida República Argentina. Muchísimas gracias a todos los que han participado y que han presenciado desde la virtualidad este primer evento organizado por la Sala de Derecho Disciplinario y Ética Profesional del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba. Ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto poder haber organizado, participado y tomado partido de un evento que a nuestro modo de ver ha sido muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rigoni. Bueno, no voy a hacer un análisis de tu exposición, porque la verdad que ya no nos da el tiempo, pero bueno, en realidad brillante también. La verdad es que nos han honrado los tres expositores con unas maravillosas disertaciones.